Bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de hoy, 23 de julio de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa, clases estas dirigidas a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito a que se suscriban y así conozcan mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, procesal penal y penal constitucional. En la sesión anterior, la vinculada a esta, habíamos examinado, hecho alguna referencia importante dentro de la prueba pericial, dentro de la experticia, en el ámbito del proceso eh, penal, el proceso penal general. Y veamos lo que nos dice otro experto, veamos lo que nos dice otro importante autor dentro del ámbito de lo probatorio. Mancini nos dice: la experticia es una declaración jurada útil para la valoración de un elemento de prueba en la imputación, dada por persona, perito, diversa de aquellas que por otros títulos intervienen en el proceso penal, sobre observaciones técnicas cumplidas por ella por encargo de la autoridad judicial y durante el proceso, en torno a hechos, a personas o cosas que se examinan después de la perpetración del hecho punible. Aquí incorpora un elemento distinto este autor, a diferencia de lo que ya nos decía Davis Echandía, el autor colombiano, en cuanto al tema de la encargaduría del peritaje. Es decir, cuando se encarga judicialmente, que es una declaración jurada, si el perito tiene que estar jurado, bien sea al inicio de su cargo dentro del ente en donde se desempeña en su trabajo y a partir del cual suministra el peritaje. Y, pero también, y de no haberse jurado en ese momento, al momento previo a emitir su informe en el proceso penal. Entonces, con la experticia se intenta obtener un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos, artísticos, útil para el descubrimiento de la verdad, sobre la base del examen que hacen personas con conocimiento especializado en determinadas materias. Es decir, la cualificación del conocimiento, el carácter cualificado o calificado del conocimiento científico es lo que se exige de alguna forma al perito. No se exige un conocimiento general, sino que evidentemente hay un bonus adicional, hay una prima adicional en ese conocimiento científico que, que se está otorgando a los fines de ser el ámbito de la ciencia y no de lo simple valorativo, lo que de alguna forma terminaría de resolver, de respaldar esa obtención de verdad a los efectos de la demostración tanto del aspecto objetivo del delito, la causación, o el aspecto subjetivo, la culpabilidad o la atribuibilidad del hecho con respecto a la persona a la cual se le está imputando la comisión de dicho hecho. Entonces, eh, bajo ese esquema, uno podría encontrar el concepto del perito testigo. Ese perito testigo no realiza examen con peritación alguno, sino que ilustra al juez o a las partes de la audiencia con su conocimiento, declarando sobre aspectos de la ciencia, técnica o arte que domina por su profesión o actividad. O sea, ojo, no estaría haciéndole un examen pericial algún elemento de convicción que se haya incorporado al proceso y que se le haya suministrado a los efectos que perite precisamente para que nos dé esa valoración científica
con respecto a ese elemento de convicción, sino que el perito testigo está abordando, digamos, exponiendo como su verdad el conocimiento científico general que se tiene sobre un aspecto determinado. Otro autor, entre nosotros, Aguilar Corrondona, nos dice, se ha llamado a declarar como testigo, de hecho, rinde sus declaraciones en la misma forma que los demás testigos, y al igual que estos pueden ser repreguntados por la parte contraria a los fines del cross-examination, pero en cambio depone sobre hechos que no conoció en el momento en que estos ocurrieron, y en sus declaraciones puede emitir opiniones sobre las características y causas de los hechos e incluso observar juicio de valor apoyado en los conocimientos especiales que posee. Cuando hablamos del cross-examination, puede ser de muchas formas. Es decir, puede ser a partir de la contrapregunta. Recordemos que ese juez tiene que estar muy limitado para el ejercicio del interrogatorio en el juicio oral y público. Conforme a las pautas del Código Orgánico Procesal Penal, solo sería el objeto, la finalidad de su pregunta, lo que se denomina razón de la información y origen del conocimiento del perito, razón de la información, es decir, en atención a qué usted obtuvo esa información y el origen del conocimiento. De nuevo repito lo que había expresado en la clase anterior, el doble origen, el origen del elemento de convicción propiamente dicho que se le ha suministrado a los efectos de terminar con la cadena de custodia y esa culminación de la cadena de custodia a través del peritaje, y el origen del propio conocimiento científico que estaría abordando el propio perito. Es decir, ya no sería de dónde se originó el elemento de convicción que está siendo analizado, sino de dónde se obtuvo su convencimiento. En el caso del perito testigo, el no haber analizado ningún elemento de convicción, tendría que manifestar solamente el origen de su propio conocimiento científico. Ahora, vamos a seguir hablando de características generales del el perito, ¿verdad? Conforme a la doctrina. Obviamente, había aquella expresión en la antigüedad de que el juez no puede verlo todo, ¿ok? Y con igual o mayor razón, aquella expresión de la antigüedad donde se decía tampoco puede saberlo todo. A veces requiere un conocimiento, un experto, por la que desde mucho tiempo se ha tenido que utilizar el medio de la prueba pericial. Por ejemplo, en el derecho romano, el litigio era resuelto por una persona que se cogía como experta en determinada materia. Ya la peritación se encontraba en el procedimiento judicial romano y el extraordinario como auxilio para el juez, siempre como una figura auxiliar para el juez, adquiriendo mayor importancia en la aplicación del periodo justinianeo, es decir, cuando hubo la compilación del emperador Justiniano, ya hacia los fines del Imperio Romano, ya cuando nos encontrábamos en el llamado Imperio Romano de Oriente. Se decía que el juez era perito de peritos. Ahora, esa reminiscencia actual, en el sentido de que conforme a la sana crítica en base al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, el propio juez puede apartarse del dictamen de los expertos si su convicción se opone a ello, pero ese apartamiento que haría el juez del dictamen pericial ha tenido que surgir a partir de una actuación contradictoria por parte del perito en la manifestación de su conocimiento científico. Obviamente, la importancia de la experticia radica en que obviamente ese juez no puede conocer aspectos tan inherentes al arte, a la técnica, a la mecánica, a la actividad científica. Por lo tanto, surge la necesidad de acudir a determinados expertos ante la complejidad técnica. ¿Ok? Es decir, la justicia penal no puede tener como única base
de certeza, la certeza individual del juez. Hay una necesidad de acudir a un determinado conocimiento científico. Ahora aquí se imprime un asunto que es sumamente interesante. Es decir, la posibilidad de la contradicción del conocimiento científico del perito. Lo que se ha venido denominando la sociabilidad del convencimiento judicial presupone también la posibilidad de que la sociedad pueda controlar la decisión judicial. Es decir, que a través del ejercicio del interrogatorio se pueda cuestionar el aparente conocimiento científico de ese perito. También la doctrina se plantea cuando no se requiere de la prueba pericial. Es decir, cuando realmente no se requiere de esa prueba pericial. En todo caso, cuando el conocimiento del uso de los materiales puede ser llevado a cabo por cualquier persona, por cualquier otro medio de prueba sin necesidad de un conocimiento científico. Es decir, para nadie se requeriría un perito sabiendo que una llave abre una puerta. Obviamente es de un conocimiento general, de una experticia general. Es decir, la llave que le fue encontrada a la persona que se encontraba en el sitio de los hechos, la actuación policial permitió abordar, permitió abrir la puerta en donde se encontraba la víctima dentro de la habitación. Por lo tanto, quien pudo haber encerrado a la víctima dentro de la habitación era la persona que portaba la llave. Abordar el tema del conocimiento científico de la apertura de una puerta a partir de una llave que se le encuentra a alguien. También se dice que no se requiere ese peritaje cuando dentro de la cultura normal o general se puede hallar la regla o criterio para resolver la cuestión. Es decir, es una cuestión de experiencia. Fíjense que por ello, y de alguna forma, alguien le da esa primacía en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Se habla de lógica, experiencia en segundo lugar y de ciencia en tercer lugar. Lo que puede ser resuelto por vía de la experiencia no requeriría un conocimiento científico. Será una especie de hiperprobanza, de hiperlitigiosidad, lo cual se encuentra excluido en el propio artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que se dice que cuando ya se tiene un convencimiento definitivo sobre una circunstancia, no podría insistirse en el ejercicio de la producción probatoria, conforme a lo que nos indica el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es decir, lo que se puede revelar por vía de la experticia no se requeriría, ¿verdad? Una demostración de contenido científico. Porque fíjense que el, el encargo de la experticia iría a ocurrir en una fase preparatoria. Es decir, la duda que se estaría generando en el juicio oral y público no obligaría que a partir de ese momento se encargaría el peritaje, a menos, a menos que nos estemos encontrando con el llamado hecho nuevo, un hecho nuevo. ¿Okay? Imaginémonos una circunstancia en pleno juicio oral y público aparezca alguien que se indique que es la víctima del homicidio y entonces a quién se mató porque alguien está muerto allí. Entonces, bueno, alguien está inhumado. Entonces, bueno, no pudo haber matado a Pedro porque Pedro acude al juicio oral y público. Aquí está la característica, Pedro Acosta, está perfectamente determinado. Y se dice que fue a Pedro Acosta quien se mató, aquí se encuentra en el juicio. Bueno, un hecho posterior que implicaría, pues evidentemente, una exhumación y un análisis posterior a partir de un hecho nuevo. Lo que quiero decir es que el hecho nuevo, descrito en el artículo 342 del Código Orgánico, podría conducir a la realización de un peritaje nuevo, de una experticia nueva en el propio desarrollo del juicio oral y público.
pero dejando trabajar las pruebas que ya se encontraban presentes en primer lugar en el auto de apertura a juicio. Si la propia circunstancia del hecho nuevo en pleno juicio oral y público haría trabajar no solamente la prueba de la experticia, sino la prueba testimonial, es decir, hasta una especie de reapertura del lapso probatorio a los fines de que se vuelva a rendir declaración de quien había dicho, había afirmado que había visto cuando se mató a Pedro Acosta, siendo que Pedro Acosta se encontraba vivo, pero hay alguien que está muerto, o sea, alguien que está enterrado y que se quiere saber las razones por las cuales se encuentra esa persona inhumada, es decir, cuál fue esa razón técnico-científica. Obviamente, también no se requeriría experticia cuando se trate de cuestiones jurídicas sobre las consecuencias legales de los hechos que se descubran, puesto que el juez solo podrá requerir del perito respecto de cuestiones de hecho. Sin embargo, sí es verdad que, sin embargo, y yo se lo he manifestado en otras oportunidades en este curso, hay cierta doctrina que también alude a la posibilidad de acudir al auxilio de peritos para interpretar determinados técnicos científicos que utiliza el legislador. Imaginémonos que sea un problema de criptomonedas, por ejemplo, o imaginémonos un problema tan inherente que se encontrara en el ámbito de la determinación de un acto administrativo de efectos generales o un acto administrativo de efectos particulares a partir del conocimiento científico de la ciencia del derecho administrativo por parte de un experto. Fíjense que le sigue correspondiendo al juez la función de interpretar la ley, obviamente. Ahora bien, pueden haber normas que se encuentran regulando aspectos, por ejemplo, imaginémonos en el ámbito del derecho penal ambiental, ¿ok? La ley penal del ambiente, por ejemplo, las normas técnicas sobre impacto ambiental, o cuando se trata de interpretar una norma extranjera, en el caso de una extradición, la extradición pasiva, Venezuela siéndole requerida a alguien para que se envíe en extradición. Entonces, es necesario, de alguna forma, el peritaje, el conocimiento científico del ámbito jurídico. En muchos juicios internacionales, importantes abogados venezolanos han acudido para servir de peritos, de peritos sobre el derecho patrio a los efectos de expresar su parecer técnico-científico en el ámbito de lo que se esté discutiendo, en el ámbito del comercio internacional o en el ámbito de reclamaciones, de demanda contra empresas extranjeras. Ahora bien, hay que tomar muy en cuenta que asomándonos dentro del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, no existe ese carácter vinculante de la experticia que sustituya a la propia decisión. Es decir, la opinión de los expertos no tiene por qué vincular al tribunal, debe ser apreciada como una prueba más, aún con el carácter determinante que sea el perito. Si existe alguna, evidentemente que el descarte de la prueba pericial se ubica en el hecho de la contradicción sobre el conocimiento científico que no ha logrado eh, plasmar, que no ha logrado demostrar el perito en el propio juicio oral y público. El COP, al consagrar en todo tipo de prueba, en su artículo 22, el sistema de valoración por la sana crítica, faculta también al sentenciador a desestimar el dictamen pericial, si precisamente su convicción libremente formada, pero debidamente razonada, se opone al contenido de este dictamen. Muchas son las razones para que de una forma expresa, dentro de una sentencia, ese juez pueda abordar su cuestionamiento a la llamada prueba pericial. Una es en no haber podido revelar el origen del elemento que estaba peritando. Es decir, no ha podido mencionar el origen de lo que peritaba, de la experticia.
pero también cuando no ha podido revelar el origen de su conocimiento científico. Se está manifestando un caso a partir de la cual supuestamente una persona sufre una enfermedad psicológica, ¿ok? En la cual esa persona se apodera de bienes muebles y no, y no tiene el conocimiento, no tiene la razonabilidad de que estaría cometiendo un hecho punible, ¿ok? Entonces está asumiendo el apoderamiento de diferentes bienes muebles sin tener noción de ese carácter antijurídico, ¿ok? Y entonces ese perito está manifestando la existencia de esa enfermedad y se le pregunta, bueno, ¿cuántos casos usted ha tenido? Usted, en primer lugar, ¿dónde se ha graduado? Bueno, me gradué en la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué experticia, además de su condición de médico? Bueno, soy perito, soy especialista en medicina forense, en psicología, en psiquiatría. Me va a disculpar que estoy saliendo de un proceso gripal. Discúlpeme. ¿Cuántos casos ha tenido con esas características? No, no he tenido ningún caso, sino que sencillamente lo verifiqué en la literatura. Es decir, en lo que estudié, qué sé yo, en una clase me prestaron un cuaderno. Entonces allí, de alguna forma, el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa de ese perito. Entonces, de nuevo, ese cuestionamiento sería sobre la base de la no demostración del conocimiento científico o sobre la no demostración sobre el origen de lo que sobre lo cual se ha peritado. Entonces, vamos a resumir pues algunas características generales de la experticia. Es una actividad humana, evidentemente. Es decir, es una prueba que surge a partir de una valoración que una persona en concreto, suficientemente calificada en razón de su ciencia, de su técnica, de su conocimiento de arte en general, está asumiendo con respecto a un hecho necesario para trascender en el mundo de una causa procesal. Es una actividad procesal propiamente dicha. Ocurre en el proceso. Las diligencias procesales previas o posteriores o complementarias. Pero de ser una actividad procesal, de nuevo repito, se exige por un encargo judicial previo o del órgano de investigación judicial competente. La encargaduría de la experticia es un tema importante en el ámbito del proceso penal venezolano, porque evidentemente es una atribución de ese Ministerio Público en función de lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. El artículo 11.111 del Código Orgánico Procesal Penal, los artículos 24 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, pero en lo que atañe a la defensa, menos la llamada solicitud de diligencia de investigación, a partir de lo que establece el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, exige la posibilidad de solicitarle al Ministerio Público ese peritaje, si es que no pudiera presentar un perito propio, lo cual le está dado, está facultado legalmente siempre que asuma la facultad de la juramentación previa ante el Tribunal de Control. En Venezuela, a diferencia de otros países, como por ejemplo en el caso chileno, donde existe un instituto de peritaje, donde puede acudir a ese instituto de peritaje tanto la defensa como el propio titular de la acción penal, se suele asumir la encargaduría por vía de la solicitud de diligencia de investigación necesaria y pertinente a través del Ministerio Público. Por eso no niega la posibilidad del asumir el peritaje propio, siempre y cuando las pautas de juramentación
estén allí. Ustedes dirán, pero el problema está en cómo se consignan los elementos de convicción. Bueno, en todo caso sería para el llamado perito testigo, es decir, aquel psiquiatra, aquel psicólogo, aquel médico que podría revelar en el juicio oral y público, no habiendo analizado un elemento de convicción concreto, pudiera cuestionar, uno, el conocimiento científico del contraperito, es decir, del que ha sido ofertado desde un punto de vista público, pero también del análisis que haya hecho específicamente frente al elemento de convicción que se le ha suministrado. Entonces, ese contraperito puede ser un contraperito o un contraperito testigo o contra un experto propiamente dicho. Debe ser una declaración sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas. Claro, aquí la excepción que hago es la que surge con respecto a la interpretación de aspectos técnicos contenidos en textos legales, lo cual habíamos hablado en la lámina anterior. Es una declaración sobre hechos y evidentemente son hechos que han de tener una valoración, que es el prima de la ciencia, y es lo que establece el elemento posterior. Es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción y por deducción e inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen. ¿Cómo se obtiene un conocimiento científico? Bueno, lo neceológico nos indica que es por vía de la deducción o por vía de la inducción, cómo se obtiene un convencimiento científico. Pero el perito hace una conceptualización sobre las causas y efectos de esos hechos y sobre hechos a partir de deducciones técnicas o científicas. Obviamente es una operación valorativa, porque lo que el perito deduce sobre la existencia o característica de un hecho o su causa es un dictamen técnico científico que, y no es una simple narración de lo que percibió, le da un valor. El valor es el valor de la ciencia. Y ese valor de la ciencia también puede ser cuestionable. Es decir, nos encontramos con que para un determinado experto científico pueden haber dos soluciones frente a un problema concreto. Un niño que no crece, una niña que no crece. Y entonces se acude a un especialista en el ámbito hormonal. Y entonces, bueno, un especialista médico en el ámbito de las hormonas, un endocrinólogo pudiera decir, bueno, hay que suministrarle hormonas de crecimiento. Y otro podría decir, no, ese no es mi criterio. Lo que pudiera hacer es evitarle que esa niña se desarrolle para que más bien las glándulas del crecimiento comiencen a trabajar antes que las glándulas del desarrollo sexual. Entonces, bueno, pueden haber dos criterios con respecto a un determinado valor científico. Por eso es que no es inexorable el determinado conocimiento científico, es valorativo. No se trata de la sustitución del criterio del juez. Es decir, todavía imprime la posibilidad de que el juez pueda cuestionar el conocimiento científico del juez, del perito, perdón, sobre la base de una inepta, bien sea porque la aptitud científica no esté plasmada o la actitud científica en el desarrollo del juicio oral y público conduzca a una contradicción sobre lo que ya está expresado en el fallo. Miren, diferentes doctrinarios nos hablan de la llamada clasificación de los peritos y experticias. ¿Okay? Esto surge a partir de diferentes variables doctrinarias. Recordemos que hay una multiplicidad de conceptos de denominación por parte del Código Orgánico Procesal Penal. Pero se suele decir que esta clasificación entre llamado perito percipiente, el que verifica los hechos técnicos, científicos o artísticos como medio para la comprobación de los hechos. Ese sí valora el percipiente y sí está valorando un elemento de convicción propiamente dicho.
versus el llamado perito deduciente, el que aplica las reglas técnicas o científicas a los hechos verificados en el proceso por cualquier medio de prueba, pero deducir de ello las causas o consecuencias. Entonces, un perito deduciendi, ¿verdad? Que no ha analizado algo en concreto, pudiera determinar, por ejemplo, la entidad de la, del, del acompañaje, del acompañamiento médico a partir de un infarto, a partir de los momentos, a partir de los cuales se requiere que la, las prácticas de resucitación sea en una cama o pudiera ser en un suelo. Si el hecho de las prácticas de resucitación, los golpes que se dan en el pecho, tienen una mayor incidencia. Si se encuentra la persona acostada en una cama, que el colchón pueda de alguna forma sustituir la presión, o que se encontrara en el suelo, siendo que ninguno de los dos fue quien realizó la autopsia con respecto a la causa de la muerte, pero se indica que la causa de la muerte fue por un infarto, pero que se está averiguando sobre si hubo una mala praxis médica en la realización de una práctica resucitatoria. Entonces, en el caso del perito perecediendi, bueno, sí hizo la autopsia. En el caso del perito deduciendi, no ha hecho la autopsia, pero sabe de cardiología, ese perito deduciendi. Ahora bien, puede ser que en una peritación se confundan las dos condiciones, el percipiente y el deduciente. Evidentemente, el que está haciendo la autopsia, frente a ese elemento de convicción que será suministrado, que es el cadáver, tiene que hablar de un hecho científico, es decir, la causa de la muerte. Hay nuestro código, aún dentro de esa libertad probatoria que establece el artículo 182 del Código Orgánico, habla de hipótesis de peritación forzosa. ¿Ok? Por ejemplo, aquella que establece el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, en la experticia psiquiátrica, a los efectos de verificar si nos encontramos dentro de una capacidad procesal, si el procesado ostenta capacidad procesal, es decir, si con posterioridad al inicio, con posterioridad a la realización del hecho, y ya en pleno desarrollo del juicio oral y público, ha ocurrido la pérdida de la cordura, y que por lo tanto se exige definitivamente en ese artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal una peritación de carácter forzosa. Existen peritaciones judiciales o prejudiciales, bien sea que hayan ocurrido dentro de un proceso, es decir, quiero referirme a que haya sido ocurrido, por ejemplo, la declaración que hace un perito en la audiencia de prueba anticipada, artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, porque no va a poder estar presente en el desarrollo del juicio oral y público, pues se va, pues tiene una enfermedad terminal y es el único perito que ha podido hacer el peritaje con respecto al hecho objeto del proceso. Bueno, hay muchos tipos de peritaje, muchos tipos en el ámbito venezolano, en drogas, financieras, de legitimación de capitales, sobre documentos, firma o escritura. Se habla de experticia de cotejo, grafotécnica y grafoquímica, sobre personas y cadáveres, rastro de las personas, reconocimientos médicos legales, entre los cuales está la autopsia, la experticia médico-psiquiátrica, la psicológica, la hematológica, sobre vellos, apéndices, capilares, espermatológica, dactiloscópica. También se conocen las experticias, y esto dentro del ámbito de la criminalística, la experticia en armas y explosivos, experticia de diseño y comparación balística, de trazado de disparos, ATD. Hay experticias sobre aspectos económicos o financieros, por ejemplo, experticias contables de avalúo, reconocimiento sobre bienes, muebles o inmuebles, experticias mecánicas sobre vehículos y maquinaria. Sobre ello y algunos otros aspectos seguiremos abordando
en las clases siguientes. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.